Romanos 1, del 16 al 25. En las dos primeras fiestas que establecidas por el Señor, tuvimos el honor de celebrarlas en esta semana, como les decía ahorita en los anuncios. Y fue un gozo tremendo. Hicimos la fiesta de Pesaj, la mal llamada Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura. Pero mientras desarrollábamos esas fiestas, nosotros nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que hemos aprendido de tradiciones y que desafortunadamente nosotros hacíamos sin entenderlas. Una de ellas fue cuando preguntaron, oiga, ¿qué se celebra el Viernes Santo? Y entonces todos dijimos, el viernes es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo resucitó? El domingo. Y entonces cuando uno confronta con las Escrituras dice, no, hay algo raro ahí, porque el Señor dijo que iba a estar, así como la señal que dio es, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así va a estar el hombre, el Hijo del Hombre sepultado. Y eso equivale a 72 horas. 3 días equivale a 72 horas. Y si nosotros ponemos a hacer cuenta desde el viernes a las 3 de la tarde al domingo a las 3 de la tarde, no nos dan las 72 horas. Entonces, quiere decir que algo está fallando. Y eso lo hicimos durante muchísimo tiempo, no nunca nos cuestionábamos. Pero así como nosotros nos estamos cuestionando ahorita, hubo un momento en la vida en que la palabra de Dios solamente había un grupo selecto de personas que la llevaban la palabra. Y entonces ese grupo selecto cogió la palabra y la cambió, la tergiversó. ¿Recuerdan ustedes, aquellas personas que tienen más o menos mi edad, los viejitos, que al comienzo las Biblias, las misas las daban en latín? En latín. Y ahora, si usted quiere dar una misa especial, le dice al cura que la dé en latín, porque eso eleva el estatus, ¿sí? Y eso vale un poco de dinero, porque imagínense. O hay misas cantadas. Entonces eso vale un poco de dinero, porque es más. Pero lo que quiero referirme es que como estaba la palabra de Dios, la tenía un grupo pequeñito, entonces el pueblo la desconocía. Pero afortunadamente hubo gente que empezó a cuestionarse. ¿Qué está pasando con la palabra? Eso que están haciendo los de la iglesia no es lo que de pronto Dios estableció, porque la escritura no era conocida. Y surgió un monje, Martín Lutero, en Inglaterra, y él empezó a cuestionar a la iglesia. Y desde ahí se empezó la iglesia, la palabra de Dios se empezó a ser impresa y a llegar a mucha gente. Entonces mucha gente empezó a conocer la palabra. Ah, pero aquí me dicen tales cosas. Pero resulta que había un problema, y es que toda la gente no era letrada, no era muy letrada. Recuerden hace algunos años que la persona que hiciera quinto primaria, eso era lo máximo. Ahora terminan bachillerato y tampoco sirve para nada. Terminan la universidad y alguito, pero no sirve. Tiene que hacer especializaciones, maestrías, doctorados y todo lo que ahí sigue para que medio sea reconocido. Lo mismo pasaba en ese tiempo, o sea, la gente, no todo el mundo tenía el entendimiento. Entonces, ¿qué hacía? La iglesia se aprovechaba de eso porque ellos manejaban la palabra y de hecho, en la iglesia tradicional se inventaron un misal que tienen todo día por día que deben leer, que deben decir, qué es lo que dice el sacerdote y qué es lo que deben de ser los feligreses, ¿sí? Y uno repite allá tal cosa y todo es tradición. ¿Qué dijo el cura hoy? Yo fui a misa, ya le cumplí a Dios. Ese era el objetivo de uno. Y de hecho, yo que también participé de esa parte, a veces no me hacía ni adelante, sino en la puerta de último, ¿sí? Esperando que el cura diera la bendición y salirme y seguir en mi camino, sin ton ni son, diciéndole ya le cumplí a Dios. Pero afortunadamente hubo gente que cuestionó todos esos ritos y todas esas formas, toda esa tradición. Y entonces empezaron las Biblias a repartirse y a gente a conocer la palabra y a enseñarla. Hubo un grupo y hay muchísima gente anónima que ha contribuido grandísimamente a que este momento que nosotros tenemos acá haya llegado. Y son grupos que son reconocidos, no reconocidos, sino desconocidos. Yo les hablaba en alguna ocasión de un grupo que se llamó los moravos. Y los moravos eran un grupo pequeñito
que empezaron a estudiar la palabra y a enseñarla tal y como estaba escrita, sin levadura. Decir, mire lo que dice acá y mire lo que están haciendo. Y entonces empezaron a cuestionarse. Ese grupo llegó a Inglaterra, de Checoslovaquia lo expulsaron y llegó a Alemania, donde una persona bien importante los albergó, entendió, tenía buenos recursos, entonces divulgó la palabra. Luego ese grupo se fue para Estados Unidos, allá propagaron el evangelio y de allá, de esa parte, hubo algunos ingleses que tomaron ciertas cositas. Por ejemplo, el fundador de la iglesia metodista una vez tuvo comunicación con ese grupo y entendió muchas cosas que no había entendido. Dice que una vez iban en un barco hacia Estados Unidos y él iba con un poco de ingleses y que hubo 3 tempestades grandísimas y que en una de esas tempestades, él sabía que iban un grupito de moravos, era como evangélicos, llamémoslo así. Y entonces en una de esas tempestades grandísimas, él se acercó porque los ingleses estaban allá llorando, implorando, diciendo groserías, otros haciendo de todo, y se acercó y dijo, vamos a ver qué están haciendo los moravos, los evangélicos. Y se fue y llegó a una parte del barco y allá estaban ellos leyendo un salmo y cantando alabanzas y el barco que se hundía y ellos impasibles, como si nada. Dice que en un momento hubo una ola grandísima y que ellos estaban orando ahí con los ojos cerrados y de pronto el barco se hundió para un lado y para el otro y ellos simplemente abrieron los ojos y miraron y siguieron cantando. Entonces para él fue una experiencia muy buena. Después les preguntó, les dijo, oiga, ¿ustedes qué sintieron cuando el barco se iba a hundir? Entonces ellos le dijeron, no, nosotros sabemos que esa es potestad de Dios. Si el Señor nos quiere llevar en ese momento, pues nos lleva. Si el Señor nos quiere mantener vivos, pues nos va a mantener vivos. O sea, ellos vivían tan confiados de Dios, que la voluntad de Dios estaba por encima de todo, que no les importaba absolutamente nada. Entonces, ese grupo llevó la palabra y la llevó por todo el mundo. En la iglesia de nosotros, cuando nosotros nos separamos cuando el Señor le dio por medio de mi esposa la forma sino el privilegio de empezar una obra, nosotros clamábamos al Señor porque nos diera una identidad. Porque al comienzo nos parecíamos mucho a la iglesia donde habíamos salido. Teníamos el mismo bosquejo, el mismo formato, hacíamos el ritual lo mismo, se convirtió como en un rito, pero clamábamos por una identidad propia. Y esa identidad no es identidad de hacer las cosas diferentes a como el mundo las hace, sino es identidad, es decirle, Señor, queremos identificarnos no con el mundo, sino contigo. Queremos ser, Señor, aceptos a ti, a todo lo que tú digas, Señor. Esa identidad es espiritual, es decirle, Señor, queremos obedecerte. ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Haz los cambios que tengas que hacer. Y en ese vaivén de esos cambios, mucha gente no resistió ese cambio. Mucha gente, desafortunadamente, tomó otro rumbo por desconocimiento, tal vez de la palabra. Otros entendieron la palabra, pero pudo más la tradición, pudo más lo que hay afuera que permanecer aquí. Pero afortunadamente hay un grupo de personas que resistieron ese cambio, así como ese barco en el que iban los moravos se movió fuerte. El Señor nos dijo que nos iba a mover fuertes y hubo un remesón, pero muchas personas quedaron acá y ahora estamos empezando un nuevo renacer. El Señor nos ha dicho que vamos para adelante, que va a empezar un nuevo renacer. ¿Y por qué está haciendo ese renacer? Porque le estamos agradando. Nosotros veíamos cómo lo que estamos haciendo es lo que está de acuerdo a la palabra y que le está agradando a Dios, y cómo el enemigo se está impacientando y cómo nos está atacando. Si ustedes se preguntan, miren esta semana, ¿cuántos ataques fuertes tuvieron esta semana? Tremendo. El mismo domingo que estábamos acá, la mamita de mi hermana Mayerly, córrele para el hospital. Mi hermanita, ay, se me olvidó el nombre. Sí, Noralba, tuvo esa calamidad, ¿sí? Y nosotros acá todos como esa cuestión. Perdónenme mis hermanos, pero es que mi cerebro a veces me falla muy frecuentemente con los nombres de las personas. Tengo una memoria de gallina, hermano, todo se me olvida. Pero bueno, entonces recibimos ataques fuertes. ¿Por qué? Porque es que el enemigo sabe que estamos haciendo las cosas bien.
Y eso es lo que nos debe dar más ánimo para seguir adelante, diciéndole, si el enemigo está tan molesto, quiere decir que estamos agradando a Dios. Pero que también vimos que tenemos el respaldo de Dios. Vimos el respaldo de Dios en toda esta semana. El hecho de hoy estar aquí es una muestra más de que el Señor está con nosotros. Hay mucha gente que ayer se acostó, pero no se pudo levantar hoy. O están enfermos, o el Señor los llamó. Pero aquí estamos, rindiéndole el poder, la gloria a Dios. No es fácil emprender el camino de Dios, como les decía. Muchos se alejaron, muchos se fueron. Este es un camino, un trasegar en la vida de fe que no es fácil. No es para todo el mundo. Muchos se van a quedar en el camino y lo que nosotros debemos decirle, clamarle al Señor, es que no nos permita mirar hacia atrás, sino que sigamos siempre adelante, alabándolo y glorificándolo. Pablo en Romanos nos dice, nos recalca el problema del hombre. En el versículo 23 dice Pablo en Romanos 23, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible. 1:23. Miremos primero el versículo 21. El problema del hombre es siempre el mismo, hermano. Esto es el que fue, el que es y el que será. El problema del hombre. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mucha gente ha conocido de Dios, pero no le glorifican. ¿Qué es glorificar a Dios? Es darle esa potestad de Dios, o sea, entender que Él es el creador y que nosotros somos las criaturas. Glorificar a Dios. Ni le dieron gracias. ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios? Si uno conoce a Dios, sabe que de Él emana todo, que de Él viene la vida, que de Él viene el alimento, que de Él viene la salud, que de Él viene todo lo que nosotros tenemos. ¿Y qué pasa con el hombre? Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Empieza uno a jactarse, hermano, a decir, yo lo puedo, yo no necesito de Dios, yo soy autosuficiente. Y eso es el pecado del hombre, porque entonces se está convirtiendo en Dios. Y ese es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice, y su necio corazón, necio, ¿por qué? Porque no saben cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con el corazón? Fue entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Que se va la luz. ¿Y quién es la luz? La palabra. Entonces, si no hay palabra, si no hay luz, pues no hay relación con Dios. Ese es el problema del hombre, la relación de Dios. Y dice en el versículo 22, procesando ser sabios se hicieron necios. Yo soy muy sabio, yo me las sé todas, yo sé más que Dios. Y en el 23, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué empezaron a hacerse? Imágenes. Dicen que la Verónica, que mucha gente adora la Verónica, ¿cierto? Tenemos la Verónica como un cuadro dice que una señora Verónica fue y le puso un manto en el rostro del Señor. Y resulta que Verónica no significa eso. Viene del griego que es veron e icon, que significa verdadero cuadro, verdadera imagen. Y como es veron icon, entonces la convirtieron en Verónica. Veron icon, verdadera imagen. Y eso salió en el año 700 después de Cristo, dicen por ahí. Y nosotros, o hay mucha gente que adora ese cuadro y le hacen estudios de carbono 14, a ver si es de la época de Jesús y todas esas cosas. Cuando el Señor dijo, no te harás ni imagen ni semejanza. Eso no está de acuerdo a la palabra. Entonces, de una vez uno tiene que empezar a descartar. Esto no es de Dios, afuera. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. El hombre empezó a adorarse a sí mismo, a hacer imágenes. ¿Qué es lo que vimos en Semana Santa? Las procesiones de ¿quién? De imágenes creadas por el hombre. Y fuera de eso, no solamente de personas, sino de cuadrúpedos, de becerros. Recuerden que el problema de Israel, cuando Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios, le dijeron a Aarón que les hiciera un ídolo, un dios, que tenían alguien tenerlo. ¿Y qué hicieron? Un becerro.
Y es que un becerro viene de la mitología pagana, que simboliza uno de los dioses paganos. Pero bueno, eso no viene al cuento hoy. Y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El dragón, cómo lo adoran, todas las cosas. Entonces, ese ha sido el problema del hombre, que el hombre ha querido hacer su propia voluntad y se olvidaron de lo verdaderamente importante. Eso ha sido la constante del pueblo. Vemos al pueblo de Israel por Egipto, por el desierto, protestando, blasfemando contra Dios. Habiendo visto todas las maravillas que el Señor hizo durante el transcurso en el desierto, y ellos todavía blasfemando. Señor, danos agua, Señor, danos pan, Señor, danos carne. Señor, quiero volverme a Egipto porque es que allá comía legumbres. Y eso es lo que hacemos nosotros a muchas veces, queriendo regresarnos al mundo a volver a la misma cosas que hacíamos anteriormente. Y hay mucha gente que se le olvida de Dios. Hay mucha gente que no tiene una relación con Dios, pero sí pone la mano, Señor, deme. Señor, necesito tal cosa. Y hay mucha gente que pelea con Dios. Ay, ¿qué pasa, hermano? No, es que estoy peleado con Dios, no quiero ir a la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Qué torpeza tan grande. Dice en Romanos 9:20, dice Pablo en Romanos 9:20, hombre, ¿quién eres tú para que pelees con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene potestad para hacer de ti un vaso para el uso que él quiera. ¿Recuerdan que el Señor Jesús creó un vaso con el faraón? Faraón, mi siervo. ¿Y para qué sirvió el faraón? Para ver, para mostrar el poder y la gloria de Dios. Ciro, otro personaje muy famoso, un rey muy importante de un imperio tan grande, y también fue siervo de Dios. Y el Señor está creando otro personaje grandísimo para mostrar su gloria. Veíamos por ahí cuando estudiábamos Ezequiel en Gog y Magog, que está levantando un personaje grande, que va a ser el gobernante de toda una nación muy poderosa, que va a atacar a Israel, como está dicho en la Biblia, como está dicho. ¿Y qué va a hacer con ese personaje? El pueblo de Israel no se va a mover de su sitio, no va a sacar sus armas, no va a hacer absolutamente nada, como lo veíamos en la predicación, porque el Señor va a pelear por ellos. El Señor los va a destruir antes que ellos lleguen allá. Entonces, ese Dios poderoso es el que nosotros tenemos que conocer. En el Salmo 103.8, miremos un momentico, por favor, Salmo 103.8. Dice el Señor, porque nosotros clamábamos esta mañana y le decíamos, cada rato le decimos al Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, la misericordia. 103.8. Dice el Señor, dice la Escritura, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, ¿cierto? Todos sabemos eso, que la misericordia de Dios es grande, que Dios es misericordioso. Pero si nosotros vamos al versículo 11, ahí mismo, 103.11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, ¿sobre quiénes? Sobre los que le temen. Entonces la misericordia es grande para ¿quiénes? Para los que le temen, los que le tememos. Pero es que el temor de Dios muchas veces nosotros lo hemos visto como temblor. Y sí, en algunas partes es temblor, porque es que nosotros, si tememos a Dios, Él nos ha prometido tantas cosas y Él es tan santo que nosotros no podemos presentarnos delante de Él. Si el Señor viniera en este momento y se presentara aquí, yo creo que todos saldríamos espantados a escondernos. ¿Por qué? Porque es que es tanta su magnificencia, tanto todo lo que es Él, que nosotros nos veríamos sucios, su luz resplandecería tanto que nosotros nos veríamos infectados por todos los lados, nos veríamos esos poros inmensos, manchas por todos los lados. No somos dignos de estar delante de Él. En Apocalipsis, cuando
Juan llorando porque no había nadie quien fuera capaz de desatar el rollo del libro. No había nadie en la tierra, no hay nadie. Todos somos pecadores, todos caemos. Solamente hay justos, solamente hay un justo, el Señor Jesús. Y ese es el mismo, y ese es lo que nosotros queremos imitar. Entonces, lo que queremos referir ahí es que dice el Señor que Él es misericordioso y que tiene mucha misericordia, pero ¿con quiénes? Con aquellos que le temen, los que le temen, hermano. Y que es que el temor no es solamente es miedo, el temor es la reverencia, es el respeto que yo le debo tener a Dios. Es la confianza sabiendo que Él es mi refugio, que Él es mi fortaleza, que yo debo estar al servicio de Él y que Él me brinda protección y que además Él me da todas las bendiciones. Ese es el temor del que habla la Biblia. En Oseas 4:6, un versículo que hemos leído muchas veces, leamos un momentico, Oseas 4:6. Todos lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Oseas 4:6? Sí, después de Daniel sigue Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Quién está hablando ahí? ¿Cuál es el título? Controversia de Jehová con Israel. Dice el 4:1, oíd palabra de Jehová. Pero nosotros decimos, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Éxodo 6. Éxodo 6, versículo 2 y 3. Éxodo 6, 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés. ¿Quién habló? Dios a Moisés. Y le dijo, ¿qué le dijo Dios? Yo soy Jehová. O sea que Jehová es Dios. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Entonces, ¿quién es Jehová? Es Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jehová. Ahí lo está diciendo. Ah, no, pero eso está como raro. Miremos Ezequiel. Ah, no, Éxodo 5:2. Ahí detrásito. Y Faraón, dice Moisés y Aarón ante Faraón. En el 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El Faraón, el siervo que el Señor había levantado, no había oído de Dios, de Jehová, y como no lo conocía, tampoco lo iba a obedecer. Pero lo que estamos hablando es quién es Jehová. Salmos 83, 18. Salmos 83, 18. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque es que a veces cuando uno dice Jehová, la gente como que se espanta y abre los ojos feo. Y dice, uy, estos se volvieron quién sabe qué. 83, 18. Miremos desde el 16. 83, 16. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean enfrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Jehová, el nombre. Isaías 42, 8. Vamos a darnos un paseo hoy por la Biblia, hermanos, así es de que Isaías 42, 8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, ¿qué estamos confirmando ahí, hermanos? Que Jehová es el nombre que Dios tiene
con nosotros, Jehová. Por eso, cuando decimos a veces Señor, yo me cuestionaba, yo decía Señor, si Baal es Señor, cuando yo digo Señor, estoy dándole como la honra a otro Dios diferente a Jehová. Es algo para que cada uno pensemos, hermano, si estamos haciendo bien o si tenemos que empezar a decir el nombre del Señor. Los antiguos pueblos dicen que el nombre, la pronunciación se perdió porque había tanto temor de pronunciar el nombre de Dios, porque era tan santo y era tan como la reverencia que ellos tenían con Dios, que solamente pronunciaban el nombre una sola vez al año. Y lo pronunciaban rápido, una sola vez al año, pronunciaban el nombre. Y por lo cual, el nombre, como se pronuncia, dicen que se ha perdido, que no sabemos bien. Algunos dicen Yahweh, otros dicen Jehová. Sí, hay varias pronunciaciones. La Biblia dice que Jehová, Yahweh, por eso lo pronuncian así, pero eso es algo que iremos estudiando más adelante. Mi pueblo fue destruido, dice en Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Y Pablo decía en Romanos, ¿cierto?, que se creyeron más sabios que el Creador. El pueblo pereció, el pueblo se olvidó de Dios, se creyeron más sabios que el Creador. Y es que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él hablaba, Él nos enseñaba muchas cosas. Y Él dice que el pueblo le faltó conocimiento, pero el conocimiento está en toda la palabra. Si nosotros miramos en Juan 15, en Lucas 16:29, cuando el rico y Lázaro, la parábola del rico y Lázaro, el rico, mientras estaba en la tierra, disfrutó de todas las cosas, ¿cierto? Y Lázaro, mientras tanto, estaba sentado en la puerta del rico, tomando de las migajas que caían de la mesa. Murieron los dos y dicen que Lázaro fue llevado al seno de Abraham por los ángeles y el rico fue llevado al lugar de tormento. Y el rico, cuando estaba ya en esse lugar de tormento, le decía al Señor, Señor, dile a Lázaro que moje la punta del dedo y que me le dé de tomar a mí, porque tengo mucha sed. Y el Señor le dijo, no, ya no, usted ya usted está aquí en este lugar, ya no hay nada que hacer. Señor, entonces envía a Lázaro allá para que le predique a toda la gente y le diga que miren el camino, que no sigan mi camino, que cambien de rumbo. Y el Señor les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. El Señor no nos va a decir, oiga, mire lo que le pasó a Pedrito, mire lo que le pasó a Juanito. Si Él nos dijo, aquí está la palabra. Yo les he hablado por medio mío, por medio de los profetas, por medio de tantas cosas que el Señor nos ha hablado. Hasta utilizó a una asna para hablarle al hombre. Entonces, nosotros no tenemos excusa para entender que el pueblo fue destruido. El conocimiento está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Entenderlo y conocerlo y amarlo y buscarlo. Si nosotros no anhelamos conocer de Dios, pues nos vamos a perder. Decíamos que día, si nosotros no sabemos el sonido, no hemos entendido, no hemos escuchado el sonido del chofar, cuando suene el chofar, pues nos va a dar lo mismo, no vamos a estar preparados. Entonces lo mismo pasa con la palabra. Si nosotros tenemos que estar buscando y conociendo la palabra de Dios para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir en todo momento. Tenemos que levantarnos, hermano. Ahí está toda la palabra. No vamos a tener excusa. El Señor dice en Nahum 1:3, dice, no tendrá por inocente al culpable. Y nosotros somos culpables. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que Él dijo desde un comienzo. No vamos a tener excusa, hermanos. Entonces ese es el temor. Ese es el temor que debemos tener en este tiempo. Y uno le dice, cuando leemos Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, eso fue lo que le pasó a Israel, que se fue de las tierras, que fue llevado por los asirios cautivo y que después fue dispersado por el mundo.
No, eso mismo es lo que está pasando en este tiempo. El pueblo de Dios le ha dado todo. Mire, nos dio el Antiguo Testamento, nos dijo todo lo que eran los profetas, nos dio todo el Antiguo Testamento. Y después envió la promesa, todo lo que él había dicho. Todas las promesas fueron cumplidas en su Hijo, en Yeshua. Y nosotros no entendemos. Y él nos dijo, mire, todo eso que estaba ya escrito, esto lo cumplí en mí, dijo el Señor Jesús. Todas las profecías, consumado es, ya todo está cumplido. Ya todas las profecías están cumplidas en mí. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Es entender, quitar ese velo, esos argumentos de la tradición, de la filosofía, todo lo que nos separa de Dios. Hay muchas cosas que nos separan de Dios, porque nosotros somos animales de costumbres. Nos acostamos a la misma hora, nos levantamos a la misma hora, comemos a determinadas horas, somos de costumbres. Pero con Dios no podemos acostumbrarnos a lo mismo. Con Dios tenemos que tener una relación viva, viva y eficaz, como Él dice. Es viva, es todos los días, en todo momento, sabiendo que si espabilamos en ese momento puede venir el Señor. Y nosotros no estábamos preparados y nos pasa como las vírgenes. Entonces, hermano, es una relación que debemos tener de verdad en todo momento. La palabra de Dios es eterna, hermano. Entendamos que el Señor tiene un propósito grande con cada uno de nosotros y con esta iglesia. Y ese propósito se cumple. Decía alguien que la voluntad de nosotros es que la voluntad de Dios es como un río inmenso. Y que la voluntad de nosotros es como una hoquita pequeña que va en ese río inmenso. Si nosotros nos alejamos de ese río, nos quitamos de ese río, el río sigue su curso. Pero si nosotros estamos dentro de ese río, que es su palabra, su verdad, pues vamos a llegar al fin, al propósito que Él tiene en nosotros. Pero por eso, hermanos, hay muchas formas en que el enemigo está usando ahorita para sacar a su iglesia, para desestabilizarnos, para cambiarnos, porque Él no quiere que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Él es el primero que se opone en este momento y ahorita. ¿Usted por qué cree que tiene pruebas? ¿Usted por qué cree que el levantarse hoy sea lo más difícil en todos los días? Todas las semanas usted se levanta a 4 o 5 de la mañana, pero el levantarse el sábado es tan complicado, hermano. ¿Por qué? Empieza a ser bastante frío, empieza un sueño que usted no puede. Porque no es de usted, hermano, es el propósito del enemigo de alejarlo de Dios, de hacer que usted no rinda el culto. Entonces el día se le presenta que se le dañó la plancha, que se le dañó tal cosa el día anterior, que tal cosas, que se le olvidó tal cosa, que tiene que ir a tal lado, que le salió la cita médica, que tal cosa. Todo se le olvidó, todo le salió para ese día. Y uno dice, ¿pero qué pasa? Entienda, hermano, que es espiritual, que hay un enemigo poderoso que es el Señor de este mundo y que Él tiene mucho poder y que si nosotros no peleamos contra Él, como dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Si nosotros no entendemos eso, pues entonces nos vamos a quedar en la casa. Uy, hermano, pero es que hoy cómo me voy a ir para culto si hoy hay un partidazo. Mire que los mejores deportes, si a uno le gustan los deportes, están a esa hora. ¿Sí? Pero entonces uno empieza a decir, Señor, ¿qué hago? ¿O el mundo o tú? Ahí es donde empieza a cuestionarse uno. Miremos un momentico. Dice el Señor en Oseas, seguimos en Oseas. Dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el versículo 1 hay algo que nos debe llamar la atención, que es el centro de la predicación. Dice, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Quiénes somos los moradores de la tierra? Todos los hombres, toda la creación, con moradores de la tierra. ¿Por qué está molesto Dios? Dios está molesto, y no solamente con ese Israel se entiende, sino con este Israel de ahora. Porque no hay verdad, porque no hay misericordia, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Por esas tres cosas el Señor está molesto en este momento. No hay verdad. Y entonces, ¿qué es la verdad, hermanos? Miremos Salmos 31:5.
El libro de Salmos 31:5. Vamos a ver qué es la verdad, por qué el Señor está molesto y cómo tenemos que hacerla, qué tenemos que hacer nosotros. Salmos 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Qué es la verdad? Dios de verdad. Jehová es Dios de verdad. Miremos Isaías 65:16. Voy a ir leyendo rápido, hermano, porque si no nos alcanza el tiempo. Isaías 65:16. El que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. ¿Quién es la verdad? Jehová el Padre. Jehová el Padre. ¿Qué es la verdad, hermano? El Señor está molesto porque no hay verdad en los hombres de la tierra. Y Él nos está diciendo, ¿quién es la verdad? Yo soy la verdad, Jehová el Padre. Pero si miramos Juan 1:14, miremos Juan 1:14. ¿Quién es la verdad? Juan 1:14. Dice, y aquel verbo hecho carne, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Miremos Juan 14:6. El Señor está molesto porque no se está enseñando la verdad, hermano. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? Yeshua. Pero miremos Juan 14:17. ¿Quién es la verdad? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es la verdad? Primera de Juan 5:6. Primera carta de Juan 5:6. ¿Quién es la verdad? Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? El Espíritu Santo es la verdad. Pero hay más, hermano. Juan 17:17. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Segunda de Samuel 7:28. Segundo libro de Samuel 7:28. ¿Qué es la verdad, hermano? Muchas veces hablamos de la verdad, pero ¿qué es la verdad? Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad, tus palabras son verdad. Entonces, Salmo 119, 43, 44, el salmo base de hoy. Salmo 119. ¿Qué es la verdad, hermanos? 119, 43 y 44. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, la ley, el mandamiento. Pero hay más. Gálatas 2, 5 y 14. ¿Qué es la verdad, hermanos? Gálatas 2, 5 y 14. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué es la verdad? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio,
dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es la verdad? Y Efesios 1:13. Ahí más adelantico. En él, en Jesús, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es la verdad? Además, el evangelio, el evangelio. Entonces, hermanos, fíjese todo lo que simboliza verdad. La verdad es Dios, la verdad está en Dios. La verdad está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en el mandamiento de Dios, en su ley. Y la verdad está en el evangelio de Dios. ¿Quieres saber la verdad? Ahí se encuentra la verdad. Todo lo que nosotros tenemos ahorita es una verdad relativa. Este mundo es relativo. Las leyes que ahorita tenemos acá, cuando salimos de acá a unos kilómetros, ya no sirven para nada. Acá dice que todo lo que lanzamos arriba al aire cae, porque hay una ley de la gravedad. Pero vamos unos kilómetros acá arriba y ya esa ley ya no sirve. Mientras que la ley de Dios permanece por siempre y para siempre, porque Él lo estableció. ¿Cuál es nuestro compromiso, hermano? Entonces, con la verdad. Nuestro compromiso es como dice 1 de Timoteo 3:15. ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:15? Si alguien lo encuentra primero que yo, por favor. 1 de Timoteo 3:15. ¿Quién lo encontró? La iglesia, hermanos, la iglesia tiene que ser, como dice 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es nuestro compromiso, hermanos? Nosotros, como iglesia del Señor, Dios Todopoderoso, que Jehová estableció desde un comienzo por su misericordia, tenemos que ser columna y baluartes de la verdad. Y ya sabemos quién es la verdad y qué es la verdad. Del evangelio, de la palabra, del mandamiento, de la ley, de Dios, de todo lo que es de Dios. Esa es la verdad. Todo lo que procede de Dios es verdad. Lo demás son cosas relativas. Segundo, Dios está molesto, ¿por qué? Con el hombre, ¿por qué? Porque no hay misericordia, decía ahí en el libro base, en Oseas 4:1. Dios está molesto con nosotros porque no hay misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Dice que es una compasión no merecida. Nosotros no tenemos compasión, dice el Señor. Y si Él lo dice, pues debe ser cierto. Es cierto, no debe, es cierto. Dice que misericordia, nosotros lo hemos entendido como es una cuerda que se lanza para sacarnos de acá. Cuando nosotros entendemos que nosotros estábamos allá en el mundo, separados de Dios, contaminados de toda la sociedad, de todas las cosas, y que el Señor Jesús vino, nos lanzó la cuerda y nos trajo así, nos sacó, esa es la misericordia de Dios. Que nosotros estábamos perdidos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, y vino, el Señor estableció desde el comienzo un plan para hacer que aquellas personas que se habían separado de Dios volviéramos otra vez a Él. Y es la gloria que nosotros le damos al Señor. Y por eso es que nosotros debemos vivir tan agradecidos, porque nos sacó de donde estábamos, nos perdonó todo, nos limpió de todas las cosas, y ahora hay algo más grande, nos hizo herederos de todo lo que existe. Y si nosotros no valoramos eso, hermano, entonces tremendo. Si cuando nosotros entendemos toda la gloria que nosotros tendremos el día de mañana de sentarnos juntamente con Él y gobernar. Eso es increíble, hermano. ¿A usted no le parece eso asombroso y terrible, hermano? O sea, debe ser un momento único y que no se puede describir. A veces cuando escuchamos el himno nacional que dice, oh gloria inmarcesible.
Es una gloria, hermano, que no se puede contar, no se puede medir con palabras. Es una gloria que no tiene comparación con nada. Una gloria inmarcesible. Una vez escuchando el himno nacional con mi esposa y nos pusimos a analizarlo, ella se puso a analizarlo, y de verdad que el que escribió esa letra tiene un trasfondo espiritual tremendo. Oh, júbilo inmortal. Ese júbilo, ¿cuándo lo tendremos? Cuando nos encontremos con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. Ese júbilo, esa alegría tan grande que no se puede contar. En surcos de dolores, en esta tierra donde vivimos nosotros, el bien germina ya, la palabra de Dios ha germinado. Cuando nosotros entendemos esa parte de esa letra y la aceptamos como la parte espiritual, es eso. El Señor está molesto porque nosotros no tenemos misericordia. Y el Señor, por medio de parábolas, miremos Mateo 18, 23, es la parábola de los dos deudores, ¿sí? Dice que dos deudores se presentaron ante el Señor, parafraseando, y el Señor le dijo al uno al otro, le dijo que se acercó el deudor y le dijo al Señor que lo perdonara, y el Señor le dijo, listo, yo lo perdono. Y el deudor se fue y encontró a otra persona que le debía, y entonces empezó allá a ahorcarlo y decirle, págueme todo lo que me debes. Y entonces, como no le pagaba, pues el deudor se puso molesto y lo trató mal. Entonces, el patrón se enteró de todo lo que había hecho ese deudor y fue y le dijo, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Nosotros no vemos todo lo que el Señor nos ha perdonado. Y a veces eso lo tratamos como si nada. Si nosotros no le glorificamos a Dios, no le damos, Señor, el valor, la potestad, de verdad es que nosotros no podemos entender todo aquello que el Señor hizo por nosotros, entonces a veces lo dejamos como si fuera cualquier cosa, no le damos la trascendencia. En Lucas 10:30 habla de una parábola muy famosa que todos conocemos, es del buen samaritano, ¿cierto? Y ese buen samaritano está refiriéndose al Señor Jesús, que dejó todo tirado y nos atendió cuando nosotros estábamos, que nadie nos quería ver, ni el sacerdote, ni el levita, ni nadie nos quería recoger cuando estábamos allá tirados en el camino. Pero el Señor dijo, nos llevó a su sitio y nos dijo, acá están, cuídemelo, todo lo que Él gaste, yo se lo pago. Eso fue la obra que el Señor hizo con nosotros. Y eso es lo que estamos mandados a nosotros a hacer. ¿Cuál es la misericordia que nosotros debemos tener ahorita? El Señor nos lo dijo muy claro, hermano. Es decir, dar comida al hambriento. Pero mucha gente se cree que hacer obras de misericordia es llevarle sándwiches y cafecito a las personas que están de la calle. Sí, eso está bien. Pero más que eso no es solamente llevarles ese pan físico, sino llevarles el pan de vida. Esa es la misericordia que debemos tener, que nosotros que estábamos perdidos, el Señor en su gracia nos permitió en este momento conocerlo. Y entonces el deber que nosotros tenemos es dar de gracia de aquello que hemos recibido, llevar ese pan de vida, llevar esa bebida, esa agua viva, como le dijo a la samaritana, quien toma de esta agua no tendrá sed jamás. Es llevar su palabra, su pan de vida, es hacerles entender a la gente que Él vino, que Él murió y que con su sangre todos fuimos perdonados y que así como esa persona que está en esa condición también es perdonada. Él no tiene acepción de personas. Esa es la misericordia que Dios tiene. Pero también dice que cuando nos encontremos con alguien que llevemos su carga. ¿Qué es llevar su carga? No es que llevemos el costalito que Él lleva, ni la mochila, ni el morral, ni nada de esas cosas. Es que oremos por Él, hermano. Es esa carga que Él tiene espiritual, es estar poniéndolo en manos de Dios. Es interceder por el hermano cuando decimos que llevemos su carga. Poner la otra mejilla. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tantas cosas. La misericordia es eso, hermano, que seamos humildes, que seamos serviciales, que llevemos su palabra. Por eso es que el Señor está molesto, porque no estamos haciendo su trabajo. Cuando en la parábola del vecino que llega a medianoche, que le llega a visita y que no tiene nada que darle de comer, y llega y le toca al vecino,
Y el vecino se levanta y a esa hora busca en la alacena que darle y le da el pan. No importa la hora que vengan a molestarnos. Si nosotros, a la hora que sea, hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a llevar su pan, su palabra, a donde sea. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, que tengamos misericordia. Entonces la misericordia no es hacer las obras de misericordia que hace los hombres. En Judas 22 también hay un versículo muy bonito que nos habla de esa misericordia. Dice, misericordia es a algunos que dudan convencerlos. ¿Qué es la misericordia? Es convencer a aquellas personas que están dudando de la palabra. Entonces, entender que misericordia es uno de los atributos de Dios y que nosotros tenemos que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido, su palabra, su agua. El Señor nos dice que nosotros somos el agua de vida, que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros somos la luz del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llevar esa sal, esa luz. En Deuteronomio 4:30, miremos un momentico Deuteronomio 4:30. En 10 minutos termino. Deuteronomio 4:30 y 31. Dice: cuando estuvieras en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, está hablando ¿de qué? De la situación del pueblo de Dios, ¿sí? Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres tu voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. En Deuteronomio dice que Él va a tener misericordia, pero para tener misericordia deben haber dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Dice en el 30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y si en los postreros días te volvieres a Jehová, ahí está la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Volverse a Jehová. ¿Y qué es volverse a Jehová? Es mirarlo, es entender que necesitamos de Él. Y la segunda condición, y oyeres su voz. No solamente es volverse, no solamente es arrepentirse, sino oír la voz. ¿Qué es oír la voz? Hacer lo que Él manda. Todo lo que Él ha establecido desde el comienzo, eso es lo que Él manda. Si oyes su voz y te vuelves a Jehová, pues vas a tener la bendición, hermano. Así vamos a encontrar la misericordia. Lo que debemos entender ahora, hermanos, es que Dios en su misericordia envía a su Hijo. Para que dice, como dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La misericordia más grande nos la dio Dios. Nosotros tenemos que contribuir en eso, hermanos, en hacer que nosotros como iglesia, como columnas y baluartes de la obra del Creador, como embajadores, porque Él nos dio ese privilegio de ser embajadores de su reino, pero también como siervos, que hagamos la obra, que llevemos la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que tendamos esa cuerda para sacar a aquellas personas que están en el mundo sin Dios y sin ley. Por eso está molesto Dios, porque no estamos haciendo el trabajo. Pero también, ¿por qué está molesto Dios? Porque no hay conocimiento de Jehová. Dios está molesto por eso, dice ahí en Oseas 4:1. No hay conocimiento de Jehová, y uno dice, sí, pero yo conozco de Dios. Ah, sí, vamos a ver si conocemos a Dios. Proverbios 2:5. La Biblia es tan hermosa, hermano, que en todos los lados nos habla. ¿Cómo así que en Proverbios voy a conocer del conocimiento de Dios? Pues miremos a ver, hermanos. Proverbios 2:5. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, que el conocimiento de Dios se encuentra a través del temor de Jehová. ¿Sí? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si tienes temor de Jehová, vas a encontrar el conocimiento de Dios. Entonces, miremos Proverbios 2:1. ¿Cuál es el temor de Jehová? Miremos a ver cuál es el temor de Jehová. ¿Cómo hacemos para encontrar el conocimiento de Dios? Entendiendo qué es el temor de Jehová.
En Proverbios 2.1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Los mandamientos y guardarlos dentro de ti. Entender los mandamientos, no solamente entenderlos, sino ponerlos por obra. Y dice, guardar es dentro de ti. ¿Dónde? En tu mente y en tu corazón escribiré mis leyes. Tenemos el temor de Jehová para tener el conocimiento de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender que los mandamientos y las leyes de Dios tenemos que ponerlas en nuestra mente y en nuestro corazón para que no sean gravosos, para que sean un manjar, para que sean nuestra delicia, como lo dice el Salmo. Segundo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El conocimiento de Dios. Oído, prestar oído a la palabra de Dios. E inclinar es tu corazón a la prudencia. ¿Qué es la prudencia, hermano? Entender mi condición. Entender que yo soy la criatura y que Él es el creador. Así yo soy prudente porque le estoy dando la gloria al Señor, la gloria que Él se merece. Y si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Cuando la prudencia dieres tu voz, quiere decir cuando proclame las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Proclame la verdad de Dios. Y dice, si como la plata la buscares, o sea, como la plata, que la atesore, hermano, que la guarde, la buscares, y la escudriñares como tesoros. La palabra es para escudriñarla, para saborearla. Mira lo que estamos haciendo ahorita, entendiendo cuántas veces hemos pasado por encima de la Escritura y no habíamos entendido que era el conocimiento de Dios, no hemos entendido que era la verdad de Dios, que era la misericordia de Dios. Si la escudriñas como a tesoros, si la buscas, hermano, y la atesora como la palabra que tiene un significado grandísimo, entonces, solo entonces, cuando conozcas mis mandamientos y los pongas por obra en tu mente y en tu corazón, cuando oiga que la sabiduría, cuando entiendas que yo soy el creador y que tú eres la criatura, cuando se incline su corazón a la prudencia, o sea, cuando entienda que la única forma en que voy a tener comunión conmigo es cuando tú te postras delante de mí y reconoce que yo soy tu Dios. Si clamas a la inteligencia y a la prudencia y dieras tu voz, y no solamente clamas delante de mí, sino que das tu voz, o sea, cuenta al mundo todo lo que yo soy para ti, y si me buscas como la plata y me escudriñas como a tesoro, la atesoro, porque sé que ahí viene la salvación, que ahí encuentro todo, la vida eterna, que todo está en ese es el gran tesoro. Entonces voy a entender el temor de Jehová. Cuando entiendo eso, es que entiendo el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es el conocimiento de Dios? Entender el propósito de Dios. Entender que yo soy una criatura, que Él es el creador. Cuando entiendo eso, yo me postro delante de Él, oro, lo reconozco, y después que reconozco que Él es, le digo, Señor, aquí estoy, úsame, proclamo las virtudes de aquel que nos llamó. Sé que su verdad la proclamo, busco la gracia y la salvación, hermano, la busco determinadamente todos los días de mi vida, y la atesoro porque sé que es el regalo más grande que Dios nos dio. Cuando yo tengo eso, entonces he entendido el temor de Jehová. Y cuando usted entiende el temor de Jehová, tiene el conocimiento de Dios. Y vemos dos cosas, hermanos, que el temor de Jehová está ahí en Proverbios 2.1, pero también el temor de Jehová está en el conocimiento, pero también está en la misericordia de Dios. ¿Recuerdan cuando al comienzo hablábamos que el temor de Jehová estaba en el Salmo 103.8? Jehová es lento para la ira y grande es misericordia. Su misericordia es grande con los que le temen. Su misericordia es grande con los que le temen. El temor de Jehová está en el conocimiento y en la misericordia de Dios. Si nosotros entendemos esto, hermano, pues el Señor ya no va a estar molesto con nosotros. Y eso fue lo que entendió Job. Job había dicho, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque él entendió el propósito de Dios. Él entendió que el temor de Dios es eso, hermano. Es el conocimiento de Dios. Ya conoció a Dios, tuvo una relación directa con Él.
Eso es lo lindo de la Escritura. El conocimiento de Dios no es para la vanagloria del hombre, como muchos se jactan. Hay mucha gente que dice yo conozco y se le ríen en la cara a muchas personas porque de pronto no conocemos igual que ellos, ¿sí? Pero el conocimiento de Dios no es eso, no es para contender, sino el conocimiento. Si tú tienes conocimiento de Dios, es para enseñarlo, para llevar la palabra humilde, no es para jactarnos, hermano, porque si nos jactamos, entonces empieza mal, porque el conocimiento de Dios no está en nosotros. Cuando empieza el yo, es que yo sé, es que yo sé, es que yo sé, es que yo hice, es que yo hago, es que tal cosa, es que yo discerní, es que el Espíritu Santo me dijo tal cosa, empieza el yo a funcionar, ya perdió el año, hermano, ya no es de Dios. Cuando empieza a jactarse uno, entonces ya no es. Dime de qué te alabas y te diré qué te hace falta, dice un dicho. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alabes en esto el que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque todas estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Que nosotros que lo entendamos, lo conocemos y que entendamos que Él es el que hace misericordia. ¿Qué es entenderme? Que Él es la verdad. ¿Qué es conocerme? Por lo que el Señor vimos ahorita, y que hace misericordia. Fíjese que en toda parte está hablando el Señor de esos tres términos. Que Él es la verdad, que Él hace misericordia y que que lo conozcamos directamente. ¿Quieres ser sabio? Todos queremos ser sabios, ¿cierto? Entonces, vea la fuente del conocimiento. ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Miremos lo que dice Colosenses 2, 2, 3. Colosenses 2, 2, 3. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios, el Padre y de Cristo? De que en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros se encuentran condensados en una sola persona, en Jesucristo, en nuestro Yeshua HaMashiach. Por eso, cuando nosotros empezamos a hacer todo lo que el Señor Jesús dijo, entonces estamos adquiriendo la sabiduría y el conocimiento. Atesore la vida que da Yeshua. Porque en Proverbios 13:3 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El Señor nos ha hablado, hermano, el Señor dice, el que tiene oídos, oiga. El primer pecado, el de Adán, fue que buscaron el conocimiento aparte de Dios, en una fuente diferente de Dios. Ellos buscaron el conocimiento aparte de Dios. No hay conocimiento fuera de Dios. Todo ha sido creado por Él. El problema del hombre actual es que le cree más a lo que el príncipe del mundo ha tratado de encubrir. Mire cuántas tradiciones, cuántas cosas, cuánta levadura han puesto a la Escritura. Y por eso estábamos yendo por un camino que no era. Hoy el Señor nos dice, no se dejen atender de las falsas verdades. Ojo con las falsas misericordias. Ojo con el falso conocimiento. El Señor tiene propósitos grandes. Para terminar una historia. Un labrador chino se murió el papá y le dejó una parcelita pequeña, le dejó un hijo porque la esposa se murió y un caballito para labrar la tierra. Y resulta que él era una persona muy generosa y entonces era muy conocida en esa región. Un día, el caballito, el único caballito que tenía, se le fue de la casa, se le perdió el caballito, todos lo buscaron y nadie lo encontró. Y entonces vinieron todo el pueblo, como era una persona respetable y como era una persona muy honrada, entonces vinieron a decirle,
Señor, estamos muy apenados, nos da mucho pesar que se le haya perdido todo el único caballito que usted tenía. Y bueno, todos vinieron y lo consolaron. Y entonces él les dijo, bueno, ¿y ustedes quién cree? O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que esto sea una aflicción? Entonces la gente se quedó casi como pensando, ¿cómo así? Se le pierde el único caballo y dice que ¿por qué creen que es una aflicción para él? Bueno, se fueron. Y a los 8 días volvió el caballito. Volvió el caballito, pero no volvió solo, volvió acompañado de una yegua. Y entonces el pueblo llegó y todos alborozados se fueron allá. ¡Ay, qué bendición! Mire, vecino, que le apareció el caballo y ahora viene acompañado de una yegua. Y el Señor les dijo, ¿y ustedes quién dice que eso sea una bendición? La gente extraña, pero este tipo, ¿qué le pasa? Mire que le trae un caballito, le aparece una yeguita, y fuera de eso no dice que eso sea una bendición. Poco tiempo después, el hijo llegó y dijo, voy a amansar esa yegua. Y entonces se montó en la yegua y resulta que la yegua era bien briosa y lo tumbó y el chico se partió una pierna, se cayó, se aporreó, se le corrió una pierna. Y vinieron otra vez los vecinos a decirle, ay señor, qué pena, lo lamentamos mucho. Esto fue hasta el señor alcalde y todas las cosas allá, a darle su pesar porque el pelado se había roto una pierna. Y ahora, ¿quién le va a llevar a trabajar? Y el Señor les dijo, ¿y ustedes quién dice que eso sea una aflicción? La gente otra vez, este señor está loco, está raro, todas las cosas. Bueno, llegó el tiempo y poco tiempo después Japón le declaró la guerra a China. Vinieron los delegados del emperador, se llevaron a todos los jóvenes. Al hijo del labrador no se lo llevaron porque tenía la pierna rota. Todos los hijos se fueron a la guerra, murieron en la guerra. Y después el labrador fue a las casas de todas las personas a decirle, lo lamento mucho. Entonces cuando ellos decían que estaban afligidos, él les decía, ¿y quién les dice que eso sea una aflicción? Y cuando los otros les decían que estaban bendecidos, ¿y quién les dice que eso sea una bendición? A veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Fíjese que todo el mundo veía como una aflicción que el muchacho se hubiese roto, pero fue la única forma en que él se salvó la vida. Todos los demás murieron. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. ¿Sí? Muchas veces nosotros vemos los problemas como pruebas de Dios, como los vemos como todo el mundo los ve. Pero para el Señor son pruebas, son pasos, son estrategias que Él utiliza para llevarnos a otro nivel. Lo que le pasó a mi hermana Noralba es una forma como el Señor le está diciendo, venga, no mire eso como una aflicción, sino como una oportunidad de sacarla de ese sitio, de empezar una nueva vida en otro lugar, no solamente física, sino una vida conmigo. Todo lo que nos pasa en este mundo, el Señor tiene un propósito. Nada se mueve en este mundo, ni un cabello ni la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender y conocer, que todo está bajo las manos de Dios. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No podemos hacer absolutamente nada. Si nosotros luchamos con nuestras fuerzas, vamos a caer. Pero si nosotros nos apegamos a la fuente de vida, vamos a poderlo todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Escritura. Entonces, la palabra de hoy es esa, hermanos. Vivamos una vida de propósito, hermanos. Dios estaba molesto con el hombre, pero la verdad nosotros tenemos que hacer es buscar ese conocimiento que da vida. El conocimiento de Dios, el conocimiento eterno, sabiendo qué es su verdad, qué es su misericordia y qué es el conocimiento que Él demanda de nosotros. Todo eso ya lo tenemos, ya lo sabemos, hermano. A veces es necesario recordarlos. ¿Para qué? Para que no nos desviemos del camino. Aquí adelante, aquí enseguida, está el león rugiente buscando a quien devorar. No le demos oportunidad, hermano,